chicos, buenos días, yo soy Paco, esto es Motohistorias y estamos en Santa Pola, Alicante, porque yo soy de aquí y estoy pasando aquí ahora unos días en verano y tenía muchas ganas de contar alguna pequeña historia o motohistoria, ¿no? de la zona. Y bueno, voy a contar una historia que tiene que ver con José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, que fue dictador entre 1923 y 1930. Y bueno, su hijo, José Antonio, ya sabéis que fundó la Falange Española, un partido que lo funda él en 1933, a imagen y semejanza del partido fascista italiano, ¿no? Un poco este tipo de partidos de ultraderecha que no desdeñan la violencia para llegar al poder, ¿no? Como decía José Antonio, la dialéctica de los puños y de las pistolas. El caso es que este partido se funda en el 33, no obtiene buenos resultados en las elecciones del 33 y en 1934 se fusiona con las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, un partido del mismo nicho espectro político, para concurrir a las siguientes elecciones de febrero del 36. No les va bien tampoco en esas elecciones, de hecho no obtienen ningún escaño, ningún diputado, porque la mayoría del voto de derecha derivó hacia la CEDA, ¿no? La Confederación Española de Derechas Autónomas. Lo que sí va a ocurrir es que en febrero del 36, cuando se lleva a cabo este gobierno Frente Populista y se nombra como presidente de la República Manuel Azaña, se empieza un poco a polarizar las posturas en España y poco a poco se empieza a ver mejor esta lucha callejera, ¿no? Y poco a poco esta dialéctica de puños y pistolas va ganando cada vez más adeptos, ¿no? Tanto es así que el gobierno republicano ve en la Falange un problema y termina por ilegalizar el partido, y en marzo del 36 por apresar al propio José Antonio Primo de Rivera. Lo apresa con la excusa de tener posesión de armas de fuego ilícitas y demás en algunas de sus sedes. Él es trasladado a la cárcel de Alicante, a la cárcel de la Florida. Yo creo que esto alarga bastante su vida, porque ya sabéis que luego estalla la guerra y a los que estaban en la cárcel de Madrid se llevan a cabo las sacas y los fusilan. De hecho, su propio abogado, Melquiades Álvarez, fue apresado en la cárcel Modelo de Madrid y fue fusilado, ¿no? A inicios de la Guerra Civil Española. El caso es que desde que es trasladado a la cárcel de Alicante, José Antonio Primo de Rivera pues, tiene una serie de planes para su liberación, ¿no? Estos planes ninguno llega a buen puerto hasta que en julio del 36, ya sabéis que estamos en julio de 2026, se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil Española, el 18 de julio del 36. Bueno, pues en esos días se ejecuta un plan bastante improvisado para intentar sacar a José Antonio de la cárcel. En este plan, ideado por Antonio Macià, el hermano de José María Macià, que era el líder de la Falange en Alicante, que estaba preso también en la cárcel de Alicante junto a José Antonio y otros dirigentes falangistas. Bueno, pues este Antonio Macià ejecuta un plan para liberar a José Antonio, aprovechando el estallido de la Guerra Civil, pensando que la Guardia Civil en el cuartel de Benalúa ha conseguido hacerse fuerte, y entonces desde la Vega Baja, aquí en Alicante llamamos Vega Baja, a la Vega Baja del Segura, desde allí donde había un poco más de arraigo falangista, surge una columna de 70 personas que intentan liberar a José Antonio, ¿no? Más concretamente de los pueblos de Callosa del Segura, Rafal y Orihuela, surge una columna en la que van con muy pocas armas, bastante mal pertrechados, un grupo de falangistas de 70 personas que en un camión, una camioneta y un coche van por toda esta zona, llegan a la zona de Santa Pola. Aquí precisamente se les avería la camioneta, tienen que abandonar la camioneta, se apean
7 falangistas se acurrucan, ¿no? Se aglomeran ahí en el camión, todos los que caben. Avisaron desde la gobernación civil a Alicante de esta marcha, donde la sublevación precisamente había fracasado, y sin conocer este dato, los falangistas van por toda esta carretera que estamos haciendo hoy. A la altura de los Arenales del Sol, el camión se queda sin gasolina, ¿no? O sea que todos son problemas. Un autobús de línea que cubría Alicante-Cartagena se para, les auxilia, les da unos litros de gasolina y pueden continuar la marcha, ¿no? Este grupo va avanzando y llega hasta la zona de Aguamarga, y en esa zona se parapetan pues entre 400 y 500 guardias de asalto acompañados de milicianos, esperando la llegada del convoy del intento de liberación de José Antonio, ¿no? Y aquí me he permitido el lujo de crear un diagrama con el itinerario para que veáis exactamente por dónde pasó el convoy y las vicisitudes que vivieron desde que salen de la Vega Baja hasta que llegan a la entrada de Alicante en Aguamarga. Yo creo que pecaron bastante de optimistas y de ingenuos pensar que se podían plantar en Alicante y tomar la cárcel y liberar al propio José Antonio Primo de Rivera, ¿no? El caso es que cuando llegan a la zona de Aguamarga, bien parapetados, bien armados y cuadruplicando en número al personal del convoy, se produce una emboscada y un tiroteo que dura aproximadamente 30 minutos, ¿no? No hay ninguna baja, pero hay algunos heridos, y finalmente los falangistas ven que es imposible avanzar y se rinden. Son liberados 10, 9 por ser menores y 1 por ser el conductor del camión, que dicen que fue llevado en contra de su voluntad. Sin embargo, los otros 52 mayores de edad pues fueron fusilados en septiembre del 36, ¿no? No hubo piedad ninguna en este ya contexto de guerra civil española, pues para esta gente, ¿no? Bueno, aquí estamos llegando a la localidad de Arenales del Sol, que pertenece al municipio de Elche, y aquí precisamente donde se quedó el camión sin gasolina, ¿no? Entre 1941 y 1944, el gobierno del general Franco, pues una vez terminada la guerra civil, levanta un monumento a los mártires, ¿no? A los caídos de la Vega Baja en este intento de liberar a José Antonio. Este monumento sigue en pie, languidece ahí en Aguamarga. Es un monumento que se le atribuye a Manuel Bañuls, un escultor de aquí de la zona. Está hecho con piedra de las canteras de Novelda. Un monumento mitad arquitectura, mitad escultura, en el que hay una especie de zona de celebraciones, de discursos, y sobre una escalinata, en una zona que es muy bonita, una zona alta, hay 5 prismas. Esos 5 prismas nos recuerdan a las facies de la falange, y un mártir, ¿no? Un joven con una espada, ¿no? Que es un poco lo que hizo Manuel Bañuls. No tiene ningún tipo de mantenimiento. De hecho, la última vez que fui a verlo estaba acordonado, porque se están cayendo las placas de piedra de los prismas. En 2014 el monumento fue resignificado. Se eliminaron todos los elementos falangistas, y el Ayuntamiento de Alicante, que además estaba gobernado por el Partido Popular en aquel momento, hizo una placa nueva en el que ponía que homenajeaba a todos los caídos en la guerra civil española que lucharon por sus ideales. Curiosamente, hace muy poco tiempo, en 2021, el monumento ha vuelto a salir un poco a la actualidad por el tema de que Vox ha pedido que el monumento se catalogue como bien de interés cultural y se le dé un poco de mantenimiento, porque está, pues eso, con pintadas y demás, por el tema político, ¿no? Evidentemente es un monumento muy político. Una de las vicisitudes que vivió el monumento, además, fue que fue trasladado del sitio original, ¿no? Originalmente estaba justo donde se produjo la emboscada, pero en esa zona se instaló en los años 50 una fábrica de aluminio y fue movido a otra zona un poco más arriba, un poco más alta. El tema es que los falangistas en los años 50 protestaron por su reubicación, protestaron enérgicamente, pero
finalmente el monumento fue movido de sitio, ¿no? Tenéis que entender el contexto, porque justo en esos momentos es cuando Franco cambia a los gobiernos de falangistas por gobiernos de tecnócratas, que una de las cosas que hacen es hacer polos de desarrollo, hacer fábricas públicas en lugares alejados de la capital, ¿no? De Madrid. Una de ellas es esta fábrica de aluminio, ¿no? Por tanto, tenemos que encuadrar el movimiento del monumento y la creación de la fábrica en el contexto de pugna entre los tecnócratas que dan lugar a la nueva España industrial y desarrollada y los falangistas que simbolizaban la antigua España revanchista de la Guerra Civil Española, ¿no? Hoy el monumento está entre una zona industrial, también la zona de los estudios de cine de la Ciudad de la Luz, pero cuando yo lo conocí de pequeño ya estaba en un risco justo a la entrada de Alicante por la carretera, ¿no? Carretera por la que vamos y por la que se conducía este convoy, ¿vale? En el que 52 falangistas finalmente fueron apresados. Curiosamente, los líderes, Antonio Macià y los demás líderes falangistas que iban en el coche, salvaron la vida, ¿no? Por lo visto, cuando fusilaron a los infelices, ¿no?, que desde la Vega Baja habían acudido, ¿no?, y habían llevado a cabo este tiroteo, este intento de liberar a José Antonio, gritaron: nos han engañado, ¿no? De hecho, algunos ni siquiera eran falangistas, les habían convencido de ir a liberar a José Antonio. Y nada, ahí al fondo estáis viendo la ciudad de Alicante con el castillo de Santa Bárbara, no sé si se ve desde tan lejos. Esto sería la carretera de entrada desde Santa Pola, que es por donde entraba este convoy. Y aquí en estos riscos, en esta carretera, es donde se produjo la emboscada, ¿no? O sea, yo me imagino bien parapetados entre 400 y 500 milicianos y guardias de asaltos disparando a ese camión que no pensaba parar aquí. El camión quería entrar hasta la cárcel de la Florida en el interior de la ciudad de Alicante, ¿no? Aquí se produce el tiroteo, es imposible que el camión continuara su avance y fueron detenidos los 60 que iban en el camión, de los cuales, como hemos comentado, ¿no?, finalmente 52 son fusilados. Ahí veis los prismas, ¿vale? Los 5 prismas se ven ahí en esa zona alta, y esta es la zona de la carretera por donde se produjo la emboscada. Y por aquí se sube al monumento. Ahí lo tenéis. Bueno, aquí tenéis un poco la plaza de celebraciones del monumento. Ya veis que está bastante hecho polvo, bastante descuidado. Las vallas que lo acotaron por caída de piedras también están ya en el suelo. Ya estáis viendo las placas de los 5 prismas, pues las placas se están desprendiendo y cayendo por aquí. Entonces hay peligro de derrumbe, ¿no? Hay peligro de caída. Ya estáis viendo precisamente la escultura de Manuel Bañuls, que simboliza ese joven mártir. Vamos a ver si podemos por aquí subir un poco. Pues ya veis que está todo lleno de matojos, que pues no tienen ningún tipo de mantenimiento, de cómo se han caído las placas, cómo están todas por el suelo, ¿no? Y bueno, esto en días de viento pues tiene su peligro. Y ya estáis viendo allí la carretera, pasa justo por debajo, la antigua carretera que venía desde Santa Pola, y ahí es donde se produjo, ¿no? Esta zona alta es una zona ideal para atender una emboscada. Está creciendo una palmera ahí. Y bueno, hay pintadas y demás, ¿no? Ahí antiguamente estaban los escudos de la falange y demás, pero fue resignificado. Y sé que se le puso una placa, pero no la veo. Igual la placa la han quitado también. La han vandalizado también, ¿no? Bueno, en este monumento dedicado a los falangistas de la Vega Baja y al intento fallido de liberar a José Antonio, que ya sabéis que finalmente fue fusilado el 20 de noviembre de 1936, despedimos el episodio. Si os gustan este tipo de episodios cortitos sobre cosas históricas, hechos así bastante desconocidos y monumentos así bastante olvidados, pues decídmelo en la caja de comentarios si os hará alguno más este verano de esta zona que conozco bastante bien, puesto que soy de aquí. Así que, mirando mi moto tan bonita y mirando el mar, despedimos el episodio. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente motohistoria.